¿Necesitas autopartes? Tenemos autopartes. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best al comprar 2 discos de freno Brake Best Select. Por $10 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select. O por $20 más, llévate las balatas de freno Brake Best Select Pro o Import Direct. Oferta solo en tienda. Detalles en la tienda. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos. Hoy en Zona 2, un programa especial dedicado al feminicidio en México. Tan solo de enero a marzo de este año se han acumulado 229 presuntos feminicidios en el país. De estos, 8 feminicidios fueron aquí en Michoacán. En este programa especial dedicado a feminicidios en México tendremos en entrevista a Verónica Villaseñor, mamá de Jessica, víctima de feminicidio en Morelia, y a Lorena Cortés, especialista en temas de prevención del delito. Bienvenidos. Estamos dando la bienvenida a usted que hace el favor de sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que realmente ha llamado poderosamente la atención en todo el mundo, los feminicidios. Un tema doloroso, un tema que sin duda alguna cada día está obteniendo más y más notoriedad, pero a la vez más atención de parte de la sociedad. Es importante comentar que un feminicidio, o los feminicidios que se han venido cometiendo, tienen por sustento tres aspectos muy singulares. Primero, la altísima impunidad con que se cometen y que se aplica. Segundo, la cultura machista que norma la violencia o normaliza la violencia, y los intereses políticos y jueces que no se dedican a hacer su parte. También estamos en este momento en nuestro canal, no solamente de YouTube, estamos también en nuestra página oficial de Facebook en esta transmisión especial a través de Zona 2, José Luis Alejo y Daniela Flores. ¿Y qué aportar a este tema? ¿Por qué la preocupación del feminicidio? Porque es un delito que va creciendo, es un delito que no se ha visualizado de la manera como se tiene que visualizar, no se ha tocado como se tiene que tocar y está lastimando a México ante un gobierno omiso, ante un gobierno inepto que no puede parar las agresiones en contra de mujeres. Estamos hablando de los gobiernos, desde los federales, estatales y locales. Es una complicidad absoluta en todos los sistemas de gobierno y no han podido detener esto. Hay una aportación aquí muy interesante y es un dato duro, frío, que al final de cuentas nos revela cómo está el tema de los feminicidios y son las estadísticas. Solamente de enero a marzo, estamos hablando de 3 meses, se han tipificado 229 homicidios de mujeres como feminicidios en el país. Homicidios dolosos en contra de mujeres, hay 20 veces más a esta cantidad. Los lugares donde más está registrando el delito de feminicidio, el Estado de México, solamente en este tiempo van 39, en este año, 39 feminicidios en lo que va del 2022. Y después le sigue, en segundo lugar, Nuevo León y Veracruz, 21. Veracruz con 21 delitos de feminicidio, al igual que Nuevo León, lleva la misma estadística. Pero algo, José Luis, que sí está muy preocupante es cuando saca la estadística el Secretariado Nacional de Seguridad Pública respecto a las ciudades, a nivel municipal, cómo está el homicidio. Primer lugar en municipios de feminicidio es Guadalupe, Nuevo León. Segundo lugar, Ciudad Juárez, esto en Chihuahua. Tercer lugar, Ecatepec, esto es en el Estado de México. Y el lugar con mayor número de feminicidios hoy en día es aquí, la ciudad de Morelia, de donde somos nosotros, donde estamos transmitiendo y donde estamos haciendo Zona 2. Cuarto lugar en feminicidios. Es increíble lo que está pasando. Más increíble, pues cómo lo está manejando la autoridad en todos los niveles de gobierno, en todos. Habría que decir homicidios, lo que es los asesinatos dolosos en mujeres en este primer trimestre del año ya casi es cerca de 900. Cerca de 900. De estos solamente se han podido captar y reducir a feminicidio 229. Aquí en Michoacán, 84 homicidios dolosos de mujeres.
lo que habla de un machismo, de una violencia que se ha venido generalizando y que no han podido frenar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque sin duda alguna que esta cultura machista que priva en nuestro país, que viene justamente desde las familias, ha dejado por saldo que un hombre que mata a una mujer normalmente era un conocido de la persona o de la víctima. ¿Qué significa esto, Dani? Significa que la sociedad cada día está más y más descompuesta. Vamos a presentarles a ustedes este trabajo de Notivideo respecto a feminicidio relacionado con la desaparición forzada, que prácticamente van de la mano, y después de esta nota de Notivideo, de la agencia Notivideo, estarán aquí en esta mesa de análisis, de plática, de charla, Verónica Villaseñor, la mamá de Jessica, víctima de feminicidio hace ya más de un año aquí en Morelia, y nuestra compañera Lorena Cortés, especialista en materia de prevención del delito. Quédese con nosotros. Michoacán es una de las entidades consideradas como más violentas del país. Ocupa los primeros lugares de homicidios dolosos según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recientemente ha sido escenario de masacres y asesinatos de alto impacto y muy notorios. Las mujeres no escapan de esta ola criminal, y solo en el transcurso de este 2022 se reportaron 75 mujeres desaparecidas y han sido asesinadas un centenar de ellas, aunque las autoridades solo consideran 8 los feminicidios entre estos 104 crímenes. Sofía Blanco Sixtos, integrante del colectivo MAPAS, organización en pro de los derechos femeninos, considera muy grave la incidencia de asesinatos contra mujeres en Michoacán, lo cual, según ella, se agudiza porque no todos son considerados como crímenes motivados por el género, es decir, feminicidios. Creo que algo que ha sido difícil es reconocer también que un feminicidio muchas veces es catalogado como homicidio y son pocos los que llegan a considerarse como feminicidio, y ese es un grave problema, no porque en la propia ley no se pueda tipificarlo como feminicidio, sino también muchas veces tiene que ver con la perspectiva que se tiene para el catalogar al feminicidio. Que no se considera, por ejemplo, cuando hay una arma de fuego y que es asesinada una mujer, y no se considera un feminicidio, sino como homicidio. La impunidad también es un problema grave, porque solo en el 40% de los crímenes son detenidos a los responsables. Tenemos un grave problema de impunidad. Las cifras que tenemos de 100 que llegan, que son denunciadas, aproximadamente es el 40% donde son arrestados sus responsables. Que quienes hacen la investigación son los propios familiares desesperados de no conocer qué fue lo que le pasó a su hija, qué fue lo que sucedió, y entonces se dedican a hacer las investigaciones. Esa impunidad va permitiendo justamente que se mantenga las agresiones hacia nosotras. La desaparición de mujeres es otro problema grave en Michoacán. Oficialmente han denunciado 780 desapariciones. Es el caso de Tania Contreras Ceja, quien no ha sido vista por su familia desde el 2012. Evangelina busca incansablemente a su hija. Yo tengo a mi hija desaparecida, ya van a ser 10 años. Ella se la llevan de mi casa el 11 de julio del 2012, de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas. Pero además, Evangelina fue desplazada de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, su lugar de origen, porque ella sabe quiénes se llevaron a Tania, los denunció y los delincuentes la amenazaron con matarla. Y el 11 de julio del 2016 me desplazaron, estoy desplazada. Estoy aquí en Morelia y vemos varios desplazados ya aquí en Morelia, que nos estamos acompañando, que también tienen desaparecidos. Evangelina no pierde la esperanza de localizar con vida a su hija. La joven contaba con 19 años cuando fue plagiada y su madre supone que fue víctima de trata de blancas. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Notivideo. Iniciamos, vamos a la entrevista. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a la señora Verónica Villaseñor. Ella es mamá de Jessica.
víctima de feminicidio hace 1 año y 7 meses. Verónica, bienvenida. Bienvenida, Vero. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que esté con nosotros, Verónica. Y también está con nosotros Lorena Cortés, especialista en prevención del delito. Lorena, por lo menos 20 años trabajando en esto de que se llama delitos contra las mujeres. Así es, José Luis, Dani. Un gusto estar aquí con ustedes. Señora Verónica, un gusto estar aquí con usted. Gracias, Lore. Bienvenidas a las dos. Verónica, qué doloroso camino debe haber seguido usted desde hace 1 año y 7 meses. Sí, la verdad, vives una vida normal pensando en que haciendo las cosas bien todo va bien, ¿no? Pero no sucede una cosa de estas y te acaba la vida por completo. Yo me atrevo a decir, Vero, que el caso de Jessie, de tu hija, fue el de los primeros que se visualizaron y que se movieron muy fuerte en todo el país gracias a las redes sociales, gracias a la empatía y esa muestra solidaria de la sociedad. A raíz de este caso, ya fue un tema que no soltaron colectivos feministas y otros grupos, pero yo sí, no sé cómo lo veas tú. Yo tengo esa perspectiva que fue el primero que se focaliza, que se visualiza en la dimensión que es un feminicidio. Sí, es que realmente las cosas sucedían, pero lo que te digo, uno vive su vida pensando en que todo va bien, ¿no? Pero realmente el darle este enfoque fue gracias a los miedos, a lo que pues todas las niñas saben que está pasando, ¿no? Jessie era una de las niñas que apoyaba fielmente a los grupos feministas porque ella tenía bien claro toda la situación, ¿no? Yo como mamá pues me dedicaba a mi trabajo. Sí hubo muchas pláticas con ella donde me hacía ver las cosas y empezaba a entender un poco, ¿no? Esto del feminicidio, pero lo ves de lejos, entonces no sabes qué realmente está pasando. Cuando pasa lo de Jessie, pues realmente es una lucha de ellas, porque ellas saben y tienen bien claro que está pasando esto, y Jessie lo tenía bien claro. Por eso fue que decidimos que esto se manejara de esa forma, que además pues no es nada más ella, son muchas sobrinas que pues tienen la edad y tienen el mismo miedo y ahora con más razón, ¿no? Porque saben que esto está más cerca de cualquiera de estas niñas. Es una brutal realidad que vive. Es una brutal realidad. ¿Cómo lo ha enfrentado? No tengo ni idea, porque de verdad esto te acaba, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser, porque empiezas a ver la realidad y empiezas a remar contra todo esto y lo peor es que ni siquiera crees que esto esté pasando y cómo está pasando, ¿no? Y empiezas a entender el por qué el miedo de estas niñas es porque realmente no se hace absolutamente nada sobre esto. Yo sí, una niña, pues hija de familia, como muchas de las chicas, terminó su carrera, ella era maestra de primaria. Muy jovencita, dedicada a lo suyo, se involucró o conoció o se hizo amiga de la persona incorrecta. Exacto, y estuvo en el lugar incorrecto. Porque yo no conocía a esta persona. Nosotros como familia no lo conocíamos, ¿no? Pero Jessie lo conoce. Era la 5ª vez que salía con él. Había salido 4 ocasiones con él. Era la 5ª vez, o sea, realmente era un desconocido para Jessie también. Y Jessie realmente para él también era un desconocido, que es lo que más me duele y me preocupa, ¿no? Cuando dices tú, hay una razón, pero bueno, para esto no hay razones, ¿no? Pero dices, bueno, algún coraje trae, pero no, este es un coraje en contra de las mujeres, no fue en contra de Jessie, porque realmente ni Jessie lo conocía, ni él conocía a Jessie. ¿Y ustedes no sabían de esta amistad? No, nosotros no sabíamos de esta amistad. Es la cultura machista,
Verónica. Exacto. Justamente que está normalizando la violencia. Exacto, por eso decidimos darlo a conocer, para que se den cuenta de los pensamientos que estos chicos tienen, ¿no? De la forma en que están, no que están siendo educados, que están educados toda esta generación de chicos. Eso es lo que las autoridades ni siquiera quieren hacer caso, ni siquiera quieren poner atención, ¿no? De que es la cultura que ellos están viviendo. Por eso es que la mayoría de los feminicidios, si se ponen a checar las edades, estamos hablando de niños de 17 a 20, 22, 25 años. Y si vemos, hay más jueces que juezas. Exacto. Jueces hombres. ¿No hay? No los hay. Desde ahí parte. Agregamos la impunidad. ¿Qué es lo que ha hecho que esto crezca, no? A gracias de la mano de las leyes que tenemos, porque yo les he dicho, son las leyes, o sea, a mí me están aplastando cada día más con la ley en la mano, con la ley en la mano. ¿Qué está pasando, Lore, tú como experta en temas de seguridad, tantos años dedicándote a esto? ¿Cómo entender esto del feminicidio? Porque ya parece hasta que la sociedad lo está aceptando, o sea, lo está normalizando, pues. Esto no es normal, o sea, no está bien. Bueno, primero decir que antes de tratar de dar una explicación robusta a un tema tan complejo, decir que Jessie no estaba en el lugar equivocado. Las mujeres no estamos en el lugar equivocado. Son esas actitudes machistas, equivocadas, misóginas, equivocadas de los hombres generalmente. Cuando tratamos de explicar esta paradigma machista, tenemos que voltear a ver a muchos años antes, hurgar en la historia de la humanidad, Dani y José Luis. Señora, porque, por ejemplo, los eruditos empezaron, ustedes recordarán, Platón, Galeno, Aristóteles, a subestimar, a desvalorizar a la mujer, y se fue creando esa idea en el imaginario colectivo. Ustedes recordarán a Hipatia, que no tenía acceso al estudio, las mujeres no tenían acceso a la ciencia, al estudio. Hipatia fue asesinada. Olimpia de Gauch, que fue una luchadora feminista, también fue degollada, buscando los derechos de las mujeres, porque siempre han sido negados en la historia de la humanidad. Desde siempre. Desde siempre. Hay un término que utilizan en teorías de género que se llama endocentrismo, que quiere decir que todo gira alrededor del hombre. Es decir, las leyes las escribieron los hombres, la poesía la escribió los hombres, la pintura, ustedes recordarán que las mujeres no tenían acceso a mostrar su arte y tenían que utilizar un seudónimo, generalmente era de algún familiar o un seudónimo, pero de hombre. Un caso que nos retrata esta desvalorización de las mujeres es, por ejemplo, la obra de Mary Shelley, de Frankenstein, ¿no? Sí. Eso nos retrata tal cual a lo que nos referimos cuando se ha venido desvalorizando lo femenino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha venido también, digamos, haciendo una idea de un sentido de posesión y pertenencia a los cuerpos de las mujeres por dos temas. Un tema, la sexualidad de las mujeres, y otro eso reproductivo. Entonces, esos dos elementos son como claves cuando se acuña esta idea de posesión de los cuerpos, ¿no? La mujer es receptora de un semen, la mujer es la que da vida, digamos, y se ha venido como entendiendo, como construyendo una falsa narrativa y humillante frente a la condición de lo femenino. Digamos, de ahí tendríamos que hurgar para entender estas conductas misóginas y machistas que prevalecen. ¿Cuál es el problema que me parece contemporáneo en gran medida? Ustedes ya lo comentaron. Por supuesto, el tema de la impunidad. Si tú asesinas a una persona en México, tienes 2% o 3% de posibilidades de que no te pase nada en términos generales. Pero además, cuando es un tema contra las mujeres, un homicidio doloso contra las mujeres, una muerte violenta contra las mujeres, la cosa se pone peor. ¿Por qué? Porque no hay un registro como tal de feminicidio, hay un subregistro. Las
víctimas batallan mucho para que el Ministerio Público de inicio tenga un protocolo de actuación como lo ordenó la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el caso de María de la Luz Lima Buendía, de donde dice que se tiene que iniciar cualquier muerte violenta como feminicidio. Entonces eso no está pasando en México, eso retrasa las investigaciones, trastoca el derecho de las mujeres a la justicia porque lo retrasa, y eso es gravísimo. Entonces tenemos por una parte la impunidad, ese sesgo cuando de acceso a la justicia se refiere por ese subregistro que las autoridades se resisten, en gran medida tiene que ver con lo que dice José Luis, el sistema penal en su gran mayoría está compuesto por hombres, sin embargo ha habido, digamos, pues intentonas, si me permiten el término, para sensibilizar a hombres y mujeres, porque también hay que decirlo, el machismo cruza los dos cuerpos, hay mujeres sumamente machistas y hombres pues evidentemente machistas. Entonces, cuando es el tema donde las mujeres son víctimas de violencia letal, se agrava más este tema. Tú lo decías, Dani, en lo que va del año, por ejemplo, en Michoacán van registradas 77 mujeres víctimas de homicidio doloso. Solamente de las 77, 7 se integraron carpetas de investigación como feminicidio. Esa es una parte, digamos, de ese sinuoso camino que tienen las víctimas frente a la justicia. El Estado mexicano no ha sido capaz de tener esa sensibilidad, de prevenir, y ya, digamos, sucedido el evento, no ha tenido la sensibilidad de atender en ese proceso a las víctimas. O sea, ¿hay interés político, Lorena? Por supuesto. O sea, aquí quieren salir bien a toda costa. Hay un maquillaje de las cifras. ¿Por qué? Prevalece en todo el país. Michoacán, desafortunadamente. Porque las personas no están capacitadas para llevar el proceso desde un inicio, desde en cuanto se efectúa la desaparición de la persona. O sea, ni siquiera quieren actuar de inmediato. Que ni que aparezca como feminicidio. Exacto. Para que no esté en su contra y le digamos si vemos todos los reglamentos para que se pueda ir a feminicidios, o sea, es ilógico, es como una violación, o sea, es mucho más fácil y le dan una sentencia más alta a una persona que roba un auto, a una persona que viola a una chica. Entonces, desde ahí estamos mal. Falta muchísima capacitación en todas nuestras autoridades, pero para eso primero tienen que entender que esto nos está rebasando y que necesitan tener personas capacitadas porque no las tienen. Verónica, le voy a hacer una pregunta. ¿La realidad de lo que ocurrió le ha acumulado más lágrimas o más coraje? Coraje, porque mi dolor no podría ser más grande. O sea, mi dolor no puede ser más grande que el que ya tengo, pero es una rabia y es un coraje, porque yo en estos momentos debería estar viviendo un luto, ¿no? Que jamás se me va a quitar, pero sí debería estarlo afrontando, ¿no? Porque ni siquiera puedo creer que es 1 año 7 meses y los tenis que le di a mi niña el día domingo siguen estando intactos en el tocador, ¿no? Porque ni siquiera me he dado tiempo de vivir mi duelo. Ese duelo no lo he vivido. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque esta impunidad, el de pensar que puede quedar libre en cualquier momento no me deja descansar. O sea, tengo que estar remando y remando y remando y haciendo. La primera realidad que nosotros vivimos, que es cuando yo estaba, que de verdad sentía que yo ya no estaba viva, fue cuando supimos que Jessie estaba muerta, que teníamos que ir a identificar el cadáver. Mi hijo Cristo me dice, yo voy a identificar el cadáver. Le dije, no, Cristo, entiende que la mamá soy yo, su papá aquí está conmigo, nosotros vamos a ir. Y me dijo, no, mamá, debes de entender el grave problema que estamos viviendo, ¿sí? ¿Sabes tú lo importante que es el cuerpo de mi hermana para que esta persona pague lo que tenga que pagar? Y de eso me voy a encargar yo. Que fue lo primero, o sea, el llegar y decir, de aquí no me muevo hasta que todas las pruebas estén con la debida
cadena de custodia como deben de estar, porque desde ese momento él sabía que eso era lo más importante para que esta persona pagara como tiene que pagar. Ahí empezó todo. Hace 1 año, 7 meses. Hace 1 año, 7 meses. Qué fuerte, Vero. He estado muy cerca de ti en este tiempo, porque este es un tema, Lore, que yo digo que todas las mujeres, o le toca también a hombres, por supuesto, nos mueve, nos duele, nos lastima y nos enferma de rabia. Es un tema que me puede poner muy enojada. Y más escuchando pues esta narrativa que nos compartes hoy, Vero, de todo esto que tú viviste, que estás viviendo, porque esto no acaba. No has vivido tu duelo porque estás en la lucha. En una lucha ante la ineficiencia inepta de nuestras leyes mexicanas. Me parece que estamos en no sé en qué país. Fíjate que un dato que me llama la atención es que es un dato como regional de América Latina. El primer lugar de feminicidios o de violencias a la mujer es Brasil. En segundo lugar está México. Y los demás países de América Latina están muy por debajo de lo que está pasando en Brasil y de lo que está pasando en México. Aquí está la incapacidad que hemos tenido a lo largo de los años, porque no es un tema nuevo los feminicidios, ¿no, Lore? Así es. Sí, apenas se empezó a registrar el delito de feminicidio como tal en el 2015 a la fecha. Tenemos un subregistro histórico, por supuesto. Y también, digamos, creo que esto nos da explicaciones, hay que decirlo. Latinoamérica concentra el 8% de la población mundial y genera el 33% de los homicidios dolosos en el mundo. Entonces, esto es una preocupación, una pandemia de violencia letal en Latinoamérica, donde México tiene los peores indicadores en contra de las mujeres, en contra de niñas y niños. Sí. Hay un tema, es una crisis humanitaria que estamos enfrentando en México, que es el tema de las desapariciones forzadas y las personas no localizadas, donde también hay gran cantidad de niñas y adolescentes que yo leía un artículo en el Universal, lo describían como el crimen perfecto, porque pues no hay rastro, ¿no? Y también es enfrentarse las víctimas al Estado mexicano, representado desde un policía municipal, un policía estatal, un ministerio público, un juez que nunca ha estado a la altura de las víctimas. Yo lo he comentado en varias ocasiones, tenemos una deuda histórica con las víctimas de la violencia en México. Fíjense, en Colombia ha habido aprendizajes, me parece, muy valiosos, donde han puesto al centro del debate a las víctimas. Han habido, digamos, varios movimientos a favor de las víctimas, movimientos de la memoria histórica, porque eso nos ayuda como sociedad a tener presente el desastre que estamos enfrentando para no repetirlo. La sociedad nos tenemos que educar. Ese es uno de los retos cuando hablamos de este tipo de desafíos. Pero si hay impunidad, difícilmente vamos a poder dar un paso adelante, ¿no? Lore, en estos 20 años que tienes tú trabajando en este tema, ¿ha habido incremento de problemas, de asesinatos? ¿Es con más saña? ¿Qué está pasando? Fíjate, mi querido José Luis, a mí me tocaba pues todos los días ir a los separos de la Procuraduría en su momento, a finales de los 90, y me acuerdo que yo platicaba con secuestradores, con homicidas, con violadores, etcétera. Dicho sea de paso, uno de los denominadores comunes de estas personas era el uso de drogas y el abuso del alcohol. Entonces, te quiero decir que sí vemos una violencia más exacerbada, con más saña. Eso yo no lo termino de entender. ¿Por qué el nivel de saña? Porque recuerden que el punto de inflexión, me parece, en Michoacán fue en el 2006, cuando rodaron las cabezas en Uruapan. Y entonces, esa es una característica ya de los grupos que están como brazos armados, de los cárteles que se han venido empoderando del territorio mexicano. Acuérdense que hubo un brazo armado de uno de los cárteles hegemónicos en México, los Zetas, ahí fue el punto de inflexión de la hazaña de la violencia en México, porque estas personas pues son entrenadas con muy alta violencia, caiviles, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a notar como esa hazaña, como ese modus operandi del nivel de violencia, de saña, de demostrar, de plantar miedo, de sembrar terrorismo, de sembrar miedo en Michoacán y en México.
Entonces se incrementó la cultura del machismo de una forma. Exacto, sí, pero aquí Verónica. es cuando las autoridades deberían de poner más atención, porque realmente estamos hablando de grupos de narcotraficantes, ¿no? Que, pues, digamos, para ellos sería normal. Pero aquí la realidad es que eso ya está pasando fronteras, ya está pasando, o sea, ese es el ejemplo que se les está poniendo, pero hay gente que lo está haciendo sin ser de ningún cártel, o sea, simplemente en lo particular por darse gusto, por ejemplo. Sí, en el caso de mi hija, si nos ponemos a pensar, fueron más de 32 golpes. ¿Sale? ¡Qué saña! Ve a la hazaña y ves a la persona, no está tomada, no está drogada. Un niño de la edad que tiene. Entonces, eso ya es el ejemplo que se está viendo y es cuando las autoridades ya deberían pues de tener miedo y de empezar a hacer algo ya. Y aquí es muy importante, yo creo, aunado a lo que comentas, el tema de la familia, porque este chico actúa de esa manera, qué vivió en su casa, qué vio en su casa, qué valores le inculcaron los padres los vigilaban, qué estaban haciendo sus hijos, por qué creció con ese odio, por qué creció con ese rencor para atreverse a asesinar a una niña con esta hazaña, alguien de su edad, otro niño. O sea, ¿qué es lo que están viendo los chavos? O en su casa o en las redes. Sí. Eso está de miedo. Hay una declaración por ahí el grupito de amigos donde dicen, se reúnen después de lo que pasa de mi hija y dicen, no te preocupes porque ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, no pasa nada. Aquí en México ni siquiera investigan. O sea, hay que ver los pensamientos que tienen. Incluso que no va a pasar, que pueden matar y no va a pasar nada. Hay un no comentario pasa nada porque en donde México no investigan. se refiere que incluso que creo que la mamá le dice a su hijo que en un momento determinado que él no hizo nada, que no cometió el delito. La primera Esto reacción también habla de una disfunción terrible. La primera reacción de miedo para mí fue cuando veo las declaraciones donde dicen, no te preocupes, no pasa nada, aquí en México ni siquiera investigas y dices, por Dios, o sea, ya lo tenemos detenido, pero ¿qué pasa con los amigos que están fuera y con ese tipo de pensamientos? Sigue la investigación, ven donde la mamá, que es lo que de verdad que en este momento a mí me tiene, pero en shock, donde la mamá se preocupa más el por qué comiste mi vida, ¿no? Ve lo que pasó, ya estás consciente de lo que hiciste, o sea, ni siquiera los papás están conscientes de la realidad, y eso es lo que a mí me da más miedo, o sea, de qué manera va a siquiera el hacerse responsable el hijo, si los papás ni siquiera se quieren dar cuenta de la realidad, puesto que tienen las pruebas que yo tengo en la mano, ellos también las tienen, y ni siquiera se quieren dar cuenta de la realidad. ¿Cómo se va a dar cuenta él de la realidad? O sea, de la forma en la que él estuvo viviendo y siendo educado. Aquí estás diciendo un cómo, Lore, cómo concientizar. ¿Habrá modo de salvar esto? ¿Habrá modo de llegar a la gente con el tema de prevención? Porque yo no veo otra forma, o temas de cuidado, o qué decirles a las chicas que están muriendo de miedo, o a las mamás. Que yo ya si no estoy con mi hija, yo tengo que estar detrás de ella cuando quiere salir con sus amiguitas, porque si no, yo no puedo vivir. Yo tengo que estar ahí detrás de ella. Y así va a estar hasta que yo voy a tener 40 años y yo voy a estar detrás de mi hija, porque en las circunstancias que estamos viviendo, el país no me da garantía de seguridad y nadie me la da de que mi hija va a estar bien si sale un día de la casa. Y qué malo, ¿no? Porque estamos luchando contra las personas que están cortando la vida de nuestras hijas, ¿no? Y tú como mamá, pues realmente estás cortando la vida también de tu hija de alguna manera, pero por la inseguridad que estamos viviendo, porque las autoridades no están dando la respuesta que deben de dar, no están queriendo actuar, no están queriendo hacer, bueno, ni siquiera se quieren dar cuenta de la realidad. Lleva un año, 7 meses, y el juez todavía no termina por arreglar este asunto. No sé, ¿verdad?, qué más más pruebas le faltan, pues ya tiene todo. Mi pregunta es, ¿cómo observa usted lo que pasa? No puedo creer que en ese momento yo esté pensando en pasarme un 10 de mayo sentada afuera de los tribunales.
porque no soy abogada, no sé muchas cosas legalmente, hasta ahorita todo lo que estoy enfrentando, y ni siquiera puedo entender que como un juez, que para mí era lo máximo, un juez, un magistrado, tomen una decisión y esta persona con su séquito de abogados tenga recursos, tienen más derechos y tienen más recursos legales ellos que nosotros. Tenga el recurso de decir, no, pues no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el juez, meto un amparo, meto una revisión. Entonces, a mí se me hace ilógico que la decisión que ya un juez haya tomado sea tan desvalorizada. Claro. Vamos a ir a la pausa. Una breve pausa. Sí. Y regresando, vamos a preguntarle a Lorena Cortés, ¿es posible aconsejar qué hacer a las mujeres para evitar que sea atacada? Para quitar ese miedo. Porque vivimos No veo con cómo, miedo. pero se queda ahí la pregunta. Yo ya me quiero comprar una pistola. En serio, un arma. Yo quiero tener un arma de fuego en mi bolsa. Y yo estoy viendo la manera de conseguirla. Obviamente, con los permisos de la 21 zona militar. Yo ya quiero ya eso para estar tranquila y salir tranquila. Vamos a la pausa y regresando, continuamos. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia. Y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. ¿Aconsejamos algo? Por supuesto. Mira, yo quiero poner sobre la mesa que este es el reto del siglo XXI, la violencia exacerbada en nuestro país. Como dice Vero, creo que no se ha entendido la dimensión de este fenómeno tan complejo. No se ha entendido. Entonces, yo sí tengo, digamos, esperanza, si me permiten otra vez el término, en la humanidad. Como dice también la señora Vero, hay un quehacer bien importante en la forma de educar a niñas y niños. Fege Ostowski, que es la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, lo ha dicho varias veces en uno de sus libros que llama Mentes Asesinas, estudiando la naturaleza de las personas que cometen este tipo de delitos. Ella dice que generalmente tiene que ver con la educación en las infancias y habla, por ejemplo, de una educación que puede ser dictatorial, sumamente exigente, que es un extremo, o el otro extremo de la educación de niñas y niños, que es lo permisivo, sumamente permisivo. Entonces, si tú, cuando analizamos un fenómeno criminal, como es el caso de la violencia contra las mujeres, tenemos que voltear a ver una suerte de poliedro, es decir, tiene varias aristas que tenemos que analizar, cómo estamos educando a las niñas y niños, la influencia de los medios de comunicación, cuáles son sus hábitos, digamos, de uso del alcohol, de uso eventualmente de drogas. Entonces, vamos a ver que es un caldo de cultivo propicio para que se cometan conductas delictivas. Esto se ve exacerbado con la impunidad, con la corrupción, con un tema de cultura de la ilegalidad desde la sociedad. Yo estoy convencida que si la sociedad, como tú bien lo dices, José Luis, a través, por ejemplo, de este movimiento feminista, que es el movimiento político más importante también de este siglo, se va a revertir esta situación, porque es tan grave que por eso uno de los argumentos de los movimientos feministas es rompan todo.
y hay la iconoclasia que tiene que ver con restituir los íconos del gobierno del Estado mexicano porque no le están dando respuesta a las mujeres en cuanto a este tema de la violencia. Por eso vemos que rayan, digamos, el Palacio de Gobierno, por eso se rayan monumentos históricos, patrimonio de la sociedad, por esa manifestación, porque que esos grupos feministas quieren que se den cuenta el Estado mexicano y la sociedad misma el tamaño del problema, porque, como vuelvo a decirlo, no se está dimensionando, como dice la señora Vero, estamos en un paraguas patriarcal, digamos, que no nos permite ver qué tan complejo está este tema. Entonces, comentarles también que cuando hablamos de seguridad, hablamos de una cadena de seguridad. Empezamos por el eslabón que me parece más importante, que es la prevención. Prevención sin participación ciudadana no va a funcionar. El otro eslabón de la cadena es la parte policial, la disuasiva, la actuación y gestión policial de los 3 órdenes de gobierno. La otra es la procuración de justicia, las fiscalías, y la otra son los jueces, desde el fiscal, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar que cada eslabón de esa cadena tiene que estar bien fortalecida, no, tiene que tener 0 de impunidad, pero simplemente vamos a tener fuerza en esta cadena de seguridad. Si no entendemos cómo funciona, digamos, el sistema de seguridad pública, difícilmente vamos a integrar una política pública que enfrente el fenómeno en casos concretos. Yo no le puedo pedir a la policía que, digamos, haga una excelente labor policial, porque al final del día el juez le suelta los 60, representa desde el fiscal, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar que cada eslabón de esa cadena tiene que estar bien fortalecida, tiene que tener 0 de impunidad para poder aspirar a estándares normales de violencia, de seguridad. En el entendido que la violencia no es normal, es un tema que se aprende, tiene que ver con factores culturales que ya lo platicamos, ¿no? A mí lo que se me hace realmente paradójico, como decía Dani, es que, por ejemplo, otros países de Latinoamérica también, como es Chile, como es Costa Rica, Argentina sí tiene un problema grave de violencia contra las mujeres. Chile, Costa Rica no tiene. Tiene muy bajos niveles de violencia contra las mujeres. Yo he explorado mucho, digamos, ahí el tema, he hablado con autoridades de Costa Rica. ¿De cómo le hacen? Pero tiene que ver más con una cultura cívica, con una cultura ciudadana, con un tema de respeto y lo que permiten los padres que vean los niños en sus primeras infancias. Por ejemplo, en Colombia, cierro mi comentario, en Colombia es muy común que vean narcoseries, es muy común que vean telenovelas vinculadas al narcotráfico, que eso es muy doloroso para sobre todo en Medellín. Los policías se ofenden cuando alguien hace alarde de algún capo emblemático de la historia de la delincuencia organizada en Colombia. Entonces, eso también impacta y es muy sensible y hay que voltearlo a ver a la hora de buscar, José Luis, cómo sí podemos salir de esta espiral de violencia. Verónica, yo le quiero preguntar, ¿realmente confía en la autoridad? ¿Confía o no? No puedo confiar en la autoridad porque me queda bien claro que los asesinos tienen más derechos en este momento que nosotros como víctimas. Me han dejado bien claro que mi hija está muerta y que mi hija no tiene derechos. Está muy sobre encima los derechos que él tiene a los que mi hija tiene o nosotros como víctimas indirectas. Se está acabando usted en vida con tanto dolor. El proceso de duelo no lo ha podido pasar, Verónica. Lógicamente que yo no sé si podría hablar de perdón en algún momento determinado. No, esto no se perdona. Esto no se perdona, ni se me va a borrar, ni acabó con mi vida completa. Pero cuando eres una persona que te dedicas a, no perfecta, pero a hacer las cosas creyendo tú hacerlas bien, no puedes parar. No puedes parar cuando ves tanta impunidad, tanta falta de empatía, no puedes parar. ¿Por qué se ha retrasado el proceso, Vero? ¿Por qué se ha alargado? Porque ellos tienen derecho.
Ellos tienen todos esos derechos y los abogados lo están tomando, aunque tienen todas las pruebas y saben que no van a poder hacer nada. Con puros amparos. Sí. Y tú estás una defensoría pública de oficio, ¿correcto? Sí. Una defensoría del Estado. Sí, una licenciada muy buena, la verdad. ¿Te ha dado resultados? Mis respetos para la licenciada Lore, y es la que me explica y me dice, es un derecho que tienen, es un derecho que toman, aunque sea algo tan absurdo, de verdad, me gustaría que vieran, por ejemplo, uno de los alegatos que ellos ponen en los amparos, es algo absurdo, de verdad. ¿En qué juzgado se está llevando, Vero? En el juzgado 2 de... Juzgado 2 penal. Sí, la verdad no traje los nombres. No sí. Entonces, meten un amparo con unos alegatos absurdos, no se les acepta y todavía tienen el derecho de meter la revisión para ver por qué no se les aceptó ese amparo. ¿Y el juez se presta a todo eso? Tienen derecho a eso ellos. Sí, lo tienen, sí, el juez lo tienen, entonces lo tienen que hacer. Aquí lo único es que los jueces no tienen ni tiempos, por eso esto se alarga más. Se puede alargar 20 años. Se puede alargar lo que ellos quieran y decidan. Por eso mis acciones, ¿no? Es de ir, emplantonarme y decirle de aquí no me muevo, no porque mi hija sea más. O sea, créanme, de verdad que a veces le pienso yo, ¿no? Para irme a exigirles o emplantonarme, porque lo que no quiero es que vean que yo quiero que mi hija sea más. No, mi hija no es más, mi hija no es menos tampoco. Es una víctima de feminicidio y irles todas estas acciones es porque ellos no tienen tiempo, o sea, no tienen un cierto tiempo para entregar las cosas, ¿sí? Ni tienen un seguimiento correcto. Si a mí me dijeran, hay 100 carpetas delante de usted y a usted le toca la 101, créame que yo me espero a que sea la 101. No lo hay. Entonces no me ha quedado de otra. ¿Y te va a dar, cierta tranquilidad cuando consignen a Diego? Es por el ejemplo que se va a quedar, Dani. Sí. El tiempo que él y de la forma que él pague, eso no me va a dar a mí tranquilidad, sí, pero no me va a aminorar el dolor. Sí, sino simplemente sé que se hizo lo correcto y que la sentencia que se le dé y la forma de vida que va a tener él la eligió. Claro. Él se la ganó. O sea, quiero que les quede bien claro que esto, o sea, aquí la mala y los que estamos haciendo las cosas mal no somos nosotros, porque tal parece que el exigirle una sentencia hacia con esta persona es por quererlo castigar nosotros. A ver, momento, ¿sí? La sentencia que él obtenga y la forma en la que él va a vivir el resto de su vida es la que él se ganó y la que él decidió en ese momento. Si nosotros estamos luchando es porque él tenga el castigo que debe de tener. Y creo que ni una sentencia máxima, ni estar encerrado en el cerezo es suficiente para la muerte de mi hija. No lo es. ¿No la han amenazado a usted? Ay, claro. Pero, ¿qué más daño? O sea, ¿qué más daño? Nuestra vida se acabó por completo. Se acabó por completo y más cuando te das cuenta de la realidad que realmente estamos viviendo. Nuestra vida se acabó por completo. No hay más daño más grande que nos puedan hacer. Por eso no tenemos miedo. Qué difícil caso, ¿no, Lore? Tú con tantas cosas que has escuchado y que has vivido, porque eres especialista en ese tema. Cuando nos dimos cuenta del caso de Jessie, me parece que toda la sociedad nos sentimos agraviada, sumamente lastimada. Y es que ese es el punto que dice la señora Vero, falta de empatía. Pero yo creo que el caso de Jessie, como de muchas víctimas, sí nos lastiman a la sociedad. O sea, creo que sí también hay una sociedad muy indignada, Dani, José Luis, personas que marchan, que no tienen una víctima directa, que se solidarizan con las víctimas, porque cuando hay un feminicidio es un agravio hacia la sociedad, niñas. Mi hija marcha y es una convencida del movimiento, y a mí eso me da mucha fe que podemos revertir las cosas. Dios no quiera yo estar en alguna situación así, pero no hace falta para que yo pueda hacer algo o para que mi hija pueda hacer algo, para que ustedes puedan hacer algo, porque el dolor que usted está padeciendo y enfrentando nos debe de mover como sociedad
y tenemos que convertirlo y canalizarlo en cosas positivas porque las niñas y niños de nuestro Morelia y Michoacán se lo merecen. No, y es que tienes que hacer algo para no vivirlo. Tenemos que tener alternativas. O sea, tienes que hacer algo para no vivirlo. Yo ya lo estoy viviendo, ¿no? Pero Jessie era... El poder, o sea, Jessie asistía y estaba convencida de esas. Y a los vueltas de unos cuantos meses, porque la última marcha en la que ella participó fue el 8 de marzo, y enseguida pasa lo de asesinato, ¿no? Entonces ella era convencida de eso. Se tiene que hacer algo para que no lo vivas. Entonces, casi que todo esto no deberíamos de estar nosotros, que ya lo estamos viviendo, sino ustedes tienen que hacer algo para que no vivan lo que nosotros estamos viviendo. Al final de esta tormenta, o en la tormenta misma, yo veo una luz. No sé si la compartan conmigo. Yo soy varón, odio que ocurra esto como varón. No es lo correcto. Pero yo veo al mundo feminista un movimiento impresionante que va a cambiar al país. Estoy viendo la fuerza de las mujeres, cómo se está unificando, y tarde o temprano van a tener un presidente y jueces. Esto va a cambiar. Yo les pido que no cejen, porque si algún movimiento está en este momento en activo y con fuerza real, son ustedes. Háganlo y nosotros les apoyamos. Desde el primer momento que estuvimos nosotros en la fiscalía, les exigí, y es mi exigencia, necesito una pena ejemplar. O sea, todo esto, la realidad es que Jessie lo tenía bien claro. Ella era maestra, tenía un grupo de tercer año, y cuando ella se titula, su tesis fue precisamente en eso, porque ella estaba fielmente convencida que debía de haber un cambio por todo lo mal que se estaba viviendo. Entonces decía ella, tenemos que trabajar con los niños. Es la manera correcta para que empiece a haber un cambio. Su tesis fue la motivación hacia con los niños, porque un niño motivado correctamente no iba a lograr nada. Desde ahí fueron sus primeras palabras para realmente el cambio. Ahora yo lo pienso, sí, de verdad. El cambio debe ser desde la educación de nuestra casa, ¿verdad? Pero esta es una bomba que ya nos rebasó y las autoridades no se quieren dar cuenta. Para que empiece la educación en nuestra casa, Dani, claro que tú como mamá, tus límites y tus reglas, ¿verdad? En tu casa. Claro. Y ponen los castigos si no llevan a cabo sus reglas. Ok. Pues el Estado es nuestra casa. Si no hay los reglamentos correctos y los castigos correctos, de nada nos va a servir la educación que les dando. Desde ahí tenemos que... Si no hay, para que entonces desde ahí empiece la educación. Se dice que el ejemplo es la mejor educación. Desde ahí me he dedicado a decir, necesito una sentencia ejemplar, porque no importa él que ya está detenido, lo importante es todos los niños que están acá por fuera, todas las niñas que pueden estar padeciendo o en cualquier momento les puede pasar lo mismo que Jessie. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Yo también así lo estoy viendo. Cuando se le dé, Lore, una sentencia ejemplar a este chavo, ya van a decir los demás, no, para que me den cadena perpetua, que no existe, ¿verdad? Pero en 80 y tantos años o algo así, bueno, ya lo piensan, de que se va a ejecutar una pena en contra de aquel que transgreda la ley. Pero pues no pasa en México. Es que ese es el problema. Digo, lo que dice la señora Vero ha sido uno de los postulados de los pensadores, criminólogos, penalistas en la historia del derecho. Las penas ejemplares como demostración de que hay orden, de que hay una ley, y eso previene los delitos. Exacto. César Beccaria, criminólogo de principios de 1700, lo tenía muy claro. Él decía, más vale que la sociedad tenga la certeza de la pena que la pena más severa. Y es lo que pasa en México. No tenemos certeza de las penas. No hay certeza. Pues es lo que está platicando la señora. Y por eso no he dejado de hacerlo público. Ese recorrido que revictimiza a la familia y a la sociedad. Todos estamos con la expectativa de esa pena ejemplar para decir, sí, claro, el que se meta con las niñas
Eso es lo que va a pasar. La sentencia del juez dijo 40 años de cárcel. No está pasando. Y falta una comunicación institucional, Dani, José Luis. Yo cuando estaba en la Procuraduría, con el viejo sistema penal, también hay que decirlo, guardadas las proporciones de lo que voy a comentar. Yo me acuerdo que presentábamos a los detenidos con la certeza de que se iban a vincular a proceso, y era una suerte como de una exposición social, insisto, guardaba la reserva de los comentarios porque el sistema es diferente, obviamente, pero eso también lo dice Michael Foucault, es decir, el hecho de que tú exhibas en los medios de comunicación que hay un castigo, pues también educa de alguna manera a la sociedad, porque saben que hay un castigo. También hay que mandarles un mensaje a esas personas que buscan delinquir, o que en el silencio, en la oscuridad o en la, están cometiendo delitos. También hay que mandarles un fuerte mensaje de que en Michoacán y en México no debe de haber impunidad. Y no se está dando. Y debe de haber otro mensaje contundente. Y creo que ese tiene que ser también de parte de las autoridades, pero sobre todo de la sociedad, de cero tolerancia a cualquier tipo de manifestación violenta. Como dice la señora Vero, desde la educación en nuestras casas, ¿no? Exacto. No permitir ninguna situación. Con el ejemplo. O sea, con el ejemplo. Por más que queramos criticar el que nuestro Palacio de Gobierno, que a todos nos duele, porque claro que nos duele, pero no podemos tener otro Palacio de Gobierno, porque eso es lo que se está viviendo en el Estado. Uh-huh. Y las autoridades no quieren, o sea, es muy fácil tomar el dinero del erario y mandarlo limpiar, que en lugar de cambiar una ley o darles asesoría para que haya personas capacitadas. Entonces, no está el cambio que debería de haber. Claro. Entonces, pues ya prácticamente estamos en la recta final. Nos quedamos, yo creo que vale la pena un mensaje para cerrar el programa, un mensaje final de cada una de ustedes. Si nos permite, Lore, ¿quieres iniciar? Bueno, decir que como sociedad tenemos que estar a la altura de este reto, que es muy doloroso, el reto de las violencias, particularmente las violencias contra las mujeres, y decir que acompañamos a Jessica y a su familia, creo, como sociedad. O sea, siempre hemos estado acompañándolas pues en ese tránsito tan doloroso, y decirle que también hay gente que está pues acompañándolas de forma positiva en su dolor a la distancia, que no están solas las víctimas, y que hay una sociedad que está pendiente y que está dispuesta a salir a la calle, a romper todo, a gritar, para que ya se pare la violencia contra las mujeres. Sí, pero adelante. Sí, muchas gracias. Sí se tiene que acabar, de verdad, se tiene que hacer algo, y de antemano les doy las gracias. Todo esto se ha hecho al nivel que se ha hecho gracias a todo el apoyo de la gente. La verdad nos ha apoyado demasiado. Lo único que quiero decirles es que gracias. Que esto... Que ni siquiera lo hagan por Jessie, o sea, es lo que les digo, todas estas manifestaciones y el exigir y el cambio que queremos, pues ya no lo podemos hacer por Jessie, porque Jessie ya no está, o sea, háganlo por ustedes mismas. Yo sí quiero que las mamás, los papás nos demos cuenta, principalmente los papás, señor Alejo, como usted dice, como hombre no puedo permitirlo, porque tiene una esposa a un lado, tiene una hija, ¿no? Entonces, tenemos que exigir que esto cambie para que realmente ustedes no vivan lo que nosotros estamos viviendo. Pues a las dos, muchas gracias. Nos deja mucha enseñanza. Pues no callarnos también. Yo me sumo a lo que dice Lore, pero siempre has tenido nuestra empatía, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Y yo quiero convocar a todas las mujeres que nos estén viendo a no normalizar el tema de la violencia, a hablar con nuestras hijas, a hablar con nuestros hijos. Y sobre todo yo quiero también hacer un llamado a las autoridades, al juez que está teniendo el caso, que todo Michoacán y que todo México, señor juez, estamos esperando ya una sentencia digna para que sea un ejemplo en el país de que esto no se puede normalizar.
No se puede normalizar que maten a las niñas nada más por gusto. Así de que tiene mucha responsabilidad. Esperamos que pronto decida el señor juzgado, este señor que se dice juez, que tiene 1 año y 7 meses alargando el proceso. Y bueno, pues esperamos su respuesta. No me quedo con eso. Y pues esperando que las cosas cambien, que ojalá que México logre cambiar, pero pues únicamente se hará con la participación de todos. O sea, si no le entramos, si no participamos, si no nos levantamos, si no marchamos, si no gritamos, si no solidarizamos, esto va a estar peor cada día. Yo desde el mundo del varón quiero llamar a los varones, que no machistas, para que dejemos estas prácticas. Avergüenzan, denigran, dañan. Y sin duda alguna, por un lado, por otro lado, pedir a la autoridad federal, sobre todo a la federal, desde al Estado también, que cuiden mucho eso de la impunidad, que dejen los intereses políticos, que sean dignos representantes de la sociedad. De nada sirve si no hay un código de ética y no defienden la vida por sí misma y defienden a las familias. Y desde luego que esa cultura machista, ojalá que un día pronto quede atrás. Estoy con usted, Verónica, gracias. Y muchas gracias, Lore. A usted muchas gracias en este programa especial de Zona 2 y nos vemos la próxima semana. Gracias.